Buenas noches, hermanos queridos de la Iglesia Bíblica Fundamental de La Habra, amigos que nos acompañan desde diferentes países y ciudades a través de YouTube y Facebook. Es como siempre un gozo poder compartir este tiempo con ustedes, este segmento de la Palabra de Dios, y también el gozo de poder compartir en nuestros hogares con nuestros hermanos en Cristo. No sé si te has dado cuenta de las recientes noticias, pero la semana pasada, varias islas del Caribe, entre ellas Puerto Rico, República Dominicana, Turcos y Caicos, sufrieron los tremendos embates de una tormenta llamada Fiona. Un huracán que trajo mucha destrucción a esas islas, muchas pérdidas económicas. No importa qué tan buen marinero una persona sea, las tormentas en el mar son algo que los marineros siempre tratan de evitar, a toda costa, si es posible, porque saben lo difícil que es bregar con ellas, así que están al tanto de los reportes meteorológicos, viendo los radares para no tener que enfrentarse en medio del mar a una de esas tormentas. Pero aún así, tarde o temprano, enfrentan una de esas tormentas repentinas, una tormenta que los sorprende, y en ese momento no les queda otra opción más que enfrentarla con todo el vigor que tengan, con el mejor de conocimiento que puedan tener y con toda la valentía del mundo para poder salvar su vida y, si es posible, poder salvar la barca también. De la misma manera, en el mar de la vida hay tormentas que podemos prever y tratar de evitar. Pero hay algunas que son sorpresivas. Las predecibles nos permiten prepararnos de antemano, pero esas tormentas sorpresivas son las que más daño causan. Los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo incluían entre varios de ellos a pescadores experimentados, pescadores que habían crecido junto al agua, que se habían desempeñado en esas aguas por varios años, pero en una ocasión fueron sorprendidos por una tempestad, una tormenta de viento más que todo. Dice el Evangelio según San Marcos en el capítulo 4, verso 35 al 41, que es el que nos va a ocupar. Dice de esta manera, y espero que ya lo hayas encontrado en tu Biblia. Marcos 4, 35 al 41. Ese mismo día, caída ya la tarde, Jesús les dijo: pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, lo llevaron con ellos en la barca, como estaba, y había otras barcas con él. Pero se levantó una violenta tempestad. En ese tiempo no habían radares, nomás podían observar las nubes, pero ya era tarde. Se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya la barca se llenaba de agua. Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre una almohadilla. Entonces lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo al mar: cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo: ¿por qué están tan atemorizados? ¿Cómo no tienen fe? Y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: ¿quién pues es este, que aún el viento y el mar
le obedecen. Aunque nadie quiere enfrentar tormentas, la realidad es que las tormentas son buenas maestras para la vida. Podemos aprender mucho de las tormentas. Y aquí en el caso de estos marineros o pescadores experimentados, también podemos aprender algunas lecciones. ¿Qué nos enseñan las tormentas? Primero que todo, nos enseñan que no podemos depender de las circunstancias. Cuando los discípulos se subieron a la barca, todo parecía estar en paz. Pero las circunstancias pueden cambiar de un momento a otro. No podemos depender de ellas. No podemos depender de ellas porque van a producir tensión en nuestra vida. Dice el verso 37 que acabamos de leer, que se levantó una violenta tempestad y las olas venían sobre la barca que ya la estaban llenando de agua. Usa tu imaginación. Imagínate la tensión que estos hombres vivieron. Imagínate la tensión que causa cuando una cañería pequeña se rompe dentro de tu casa y empieza vamos a decir, a inundar. Pero la cocina se te llena de agua o el baño se te llena de agua. En esos momentos, aunque tu vida no esté en peligro, tú vas a hacer todo lo posible para detener ese escape o esa fuga de agua y evitar que el daño no sea tanto. Pero esos son momentos de tensión. Ahora, esa situación, la verdad, no es nada si comparas la situación con estos apóstoles, cuando se les está llenando de agua la barca, y eso implica que su vida está en peligro. Cuando se te rompe un chorro, una válvula, la verdad tu vida no está en peligro. Están en peligro algunas cosas materiales que se puedan mojar, el piso probablemente, pero tu vida no. Y aún así hay tensión. Ahora imagínate estos hombres que se sienten que están a punto de perder su vida. Debido a lo que yo llamaría el perfil topográfico de la región, la manera en que están las montañas cercanas al lago de Galilea, eso provoca que los vientos que vienen del mar Mediterráneo pasen por un cañón natural formado por esas principales dos montañas y ese viento llega a desembocar en lo que se conoce como el lago de Galilea. Pero las tormentas que se levantan en el mar de Galilea o en el lago de Galilea son tan severas que en lugar de llamarle lago, le llaman el mar de Galilea. Hombres que sabían nadar, hombres que sabían lidiar con las olas, ahora veían muy cercana la muerte. La barca se estaba llenando de agua. En la vida enfrentaremos tormentas que amenazarán con llenar nuestra barca. Las tormentas físicas, quizás una enfermedad seria que amenaza con tu vida. Las tormentas emocionales, quizás la pérdida de seres queridos o de relaciones. Quizás tormentas económicas, pérdida de trabajo, pérdida de ingreso,
pérdida de negocio. Todas esas tormentas, querramos o no, causan mucha tensión. Y como las circunstancias son impredecibles, no debemos enfocarnos en las circunstancias porque lo único que van a producir es tensión, especialmente las circunstancias negativas. Lo que debemos de hacer es enfocarnos en aquel que tiene el poder para callar esas tormentas o cambiar esas circunstancias. Cuando dependemos de Dios, allí gozamos de verdadera paz. Dice el verso 38, Jesús estaba en el barco, pero no estaba tenso, no estaba nervioso, no estaba afligido. Jesús estaba en la popa, durmiendo tranquilamente sobre una almohadilla. Y en medio de ese sueño tan tranquilo, vienen estos pescadores desesperados, le despiertan y le dicen, ¿qué acaso no te importa que nos vayamos a morir? En medio de la tempestad. Jesús estaba en la barca, disfrutando de paz. La actitud de Jesús ante la tormenta era diferente a la actitud que tenían los apóstoles. Ellos estaban desesperados, Jesús estaba tranquilo. Ellos estaban temerosos o llenos de miedo, el Señor estaba sin nada que lo hiciera perder el sueño. O sea que la actitud con que nosotros enfrentemos las tormentas viene a ser clave para poder sobrevivir esas tormentas. Si la tomas con una actitud negativa, ese mar te tragará. Ese mar llamado enfermedad o ese mar llamado problema económico o emocional te tragará. O sea que la actitud es clave. Cuando dependemos de Dios, hay paz. Pero si no dependemos de Dios, nos vamos a sentir como estos discípulos. ¿Qué sintieron los discípulos en este momento? Para que hayan venido al Señor a decirle, ¿no te importa que perezcamos? ¿Qué sintieron? Sintieron que a Jesús no le importaba. Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Estate listo porque en los momentos de tempestad, el diablo va a venir a susurrarte al oído y decirte, a Dios no le importa. O te va a decir, ¿a dónde está tu Dios? Pero a Dios le importamos. Si no le importáramos, Él no hubiera enviado a Jesús a morir en la cruz por nosotros. Pero el diablo es astuto. Sabe que en esos momentos de tormenta, nuestra fe titubea, vacila, disminuye. Pero Jesús está durmiendo tranquilamente. ¿En quién estaba su confianza? ¿Estaba en la barca? ¿O esta barca está bien construida, podrá resistir la tempestad? ¿Estaba su confianza en los discípulos? Estos son buenos pescadores, saben lidiar con las tormentas. ¿O estaba en Dios? Obviamente sabemos la respuesta. Jesús estaba confiando en Dios. Y porque estaba confiando en Dios, Él podía dormir tranquilamente. Aunque el mundo pareciera derrumbarse junto a Él,
Aunque la tormenta amenazara con hundir la barca, él dormía tranquilamente, confiado en Dios. Aquí hay otra lección. Sin importar la severidad de las tormentas que enfrentemos en la vida, tenemos que aprender que el descanso es necesario. El descanso es necesario. Dice el verso 38 en la primera porción, Jesús estaba en la popa durmiendo sobre una almohadilla. Cuando las cosas se ponen difíciles, escuchamos palabras de parte de nuestro cónyuge. ¿Cómo te puedes ir a dormir tranquilamente cuando estamos en este gran problema? Ya sea que se lo diga la esposa al esposo o viceversa. Casi siempre proviene del preocupado diciéndoselo al tranquilo. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo si ves que la cosa se nos derrumba? ¿Por qué dormía Jesús tranquilamente? ¿Qué le preocupaba a Jesús? Sabes que las preocupaciones te roban el sueño. Pero ¿qué solucionas con dejar de descansar? ¿Qué problemas resuelves con tu insomnio? Ninguno. Al contrario, cuando no duermes, tu salud es afectada. Y ahora tienes el problema económico más el problema de tu salud, o el problema emocional más el problema de tu salud. Las cosas solamente se empeoran. Si no descansas, ¿qué pasa con tu mente? Piensa detalladamente, analíticamente, o se ofusca. Y tú sabes la respuesta. Cuando no descansas, no piensas bien. Cuando no descansas, te pones nervioso. Y cuando te pones nervioso, te pones más agresivo. No dormir, no descansar, no va a solucionar nada. Así que no pierdas el sueño por nada del mundo. Confía en Dios. Él puede callar esa tormenta. Ahora vamos a compartir un poquito nuestros grupos. Vamos a tomar los siguientes 7 minutos para responder a estas preguntas. 3 preguntas. Si tú hubieras sido el que iba en esa barca, o sea, si tú hubieras sido uno de los discípulos, ¿qué le hubieras dicho a tu esposo o esposa al llegar a la casa tarde, cansado y bien mojado? Nomás suponte que la esposa está a la puerta en la madrugada o el esposo esperando. A ver a qué hora llegas. Y llegas en esas condiciones. ¿Qué le dirías a tu cónyuge? Quizás no te imaginas lo que me pasó. Probable. Casi me muero hoy. O quizás le digas, tú no vas a creer lo que Jesús hizo hoy. Estoy vivo de milagro. Y le contarías toda la historia. Así que si tú hubieras ido en esa barca, ¿qué le hubiera dicho a tu compañero, tu esposo o esposa al llegar a casa? Segunda pregunta. ¿Qué cosas o eventos traen tormentas a tu vida? ¿Qué cosas o eventos traen tormentas a tu vida? Y tercero,
¿Cuál ha sido la tormenta más fuerte que has experimentado en tu vida? Compártela con los demás. Como dije, puede haber sido una bancarrota, puede haber sido una enfermedad, puede haber sido la muerte de tu mami, de tu papi, de tu abuelo, qué sé yo. Compartan. Y después de compartir estos 7 minutos, vamos a regresar al estudio.
Bueno, el tiempo se nos ha acabado para compartir estas preguntas. Seguimos con las lecciones que las tormentas nos dan. Uno, no puede depender de las circunstancias. La segunda lección. Las tormentas nos recuerdan que Cristo tiene poder para controlar las circunstancias. Nosotros no las podemos controlar, pero Él sí. Dice el verso 39, que cuando ellos vinieron a Él, se levantó, reprendió al viento y le dijo al mar, cálmate, sosiégate. Y el viento cesó. Y hubo una gran calma. Simplemente bastaron sus palabras para que todo se calmara. Y si Jesús pudo calmar esa tempestad, ¿qué te hace pensar que Jesús no puede calmar la tuya? Con una palabra o dos palabras. Él sabe cuándo controlar las tormentas. Y cuando lo vemos dormido ahí en la barca, podríamos preguntarnos, ¿será que Jesús no se había dado cuenta de la tempestad? No lo creo. Porque si las tormentas son como las describen, esa barca era azotada de aquí para allá. Y si el agua se estaba metiendo, seguramente él se estaba mojando. O sea que no es que no se hubiera dado cuenta. Él lo sabía. Él podía haberla controlado desde el momento que la tormenta comenzó. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué dejó que los discípulos tuvieran que luchar con la tormenta hasta que llegara el momento en que decidieran ya no podemos? Vamos a decirle al Señor. Y yo pienso que la respuesta es que Dios tiene su tiempo. Que Dios sabe hasta cuánto podemos aguantar. Hasta cuánto podemos resistir. Y cuando ya no podemos resistir, entonces Él actúa. La carta de Pablo a los Corintios nos recuerda eso. Cuando dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. No hay tal cosa, es que nunca te han tentado en esto. Todos pasamos por lo mismo. Pero aquí está la clave. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistirlas. Si Dios no ha actuado en tu tormenta, es porque todavía puedes aguantar. Cuando ya no aguantes, Él dirá a la tormenta, cálmate, sosiégate. Y este verso dice que Él nos dará la salida. Y si creemos esto de corazón, de que Él nos va a dar la salida de esa tempestad, entonces, ¿por qué vamos a afligirnos? ¿Por qué vamos a desesperarnos? Es que somos humanos. Sí, pero ¿dónde está la fe? ¿Dónde está tu Dios? Tu tormenta no es nada comparada con la que estos se enfrentaban. Y el Señor la cayó. Tenemos que dejar que Él actúe. Porque cuando dejamos que Él actúe, hay bonanza en nuestra vida. Dice el verso 39 que Él se levantó, reprendió al viento, le dijo, cálmate, sosiégate, y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Las tormentas son oportunidades para ejercitar nuestra fe o para ejercer nuestra fe. Para que podamos ver a Dios actuar en nuestra vida.
¿Por qué crees que lo que debemos hacer cuando las tormentas nos afligen y nos preocupan es orar al que todo lo puede? ¿Por qué? De acuerdo a este verso y a otros más, porque solamente Él nos puede dar la paz que necesitamos. Esa paz de la cual hablaba el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses, cuando le dice, por nada estén afanosos. En otras palabras, por nada pierdan su paz mental. No se preocupen, no se afligen. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, denle a conocer a Dios sus peticiones. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que no nos alcanzan las palabras para describir, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Compartamos un poquito más. En los siguientes 8 minutos, tengo otras 3 preguntas. Número 1, ¿por qué los discípulos no acudieron a Jesús inmediatamente al comienzo de la tormenta? ¿Por qué esperaron hasta el final? ¿Y cómo se aplica eso a ti? Segunda pregunta, ¿en algún momento has sentido que no le importas a Dios? ¿Cuál fue ese momento? Dinos un poquito. Y tercero, ¿cómo compararías tu vida en este momento con la tormenta del pasaje? ¿Estás navegando tranquilamente? ¿Estás navegando en un mar picado? ¿Estás navegando en un área peligrosa? ¿O acabas de pasar la tormenta? Compartamos un poquito.
Bueno, estamos de regreso. Creo que las respuestas han de haber sido bastante interesantes en cada grupo. Sabemos que Dios pudo haber evitado que la tormenta viniera. Pero, ¿por qué la permitió? ¿Por qué Dios permite tormentas en nuestra vida? Porque Dios tiene un propósito al permitirlas. Recordemos que todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito. En este caso, las tormentas tienen el propósito de empujarnos a nosotros a examinar nuestra fe, para que examinemos nuestra fe. Y le dijo a los discípulos, ¿por qué están atemorizados? ¿Cómo no tienen fe? O en otras palabras, ¿dónde está su fe? Porque la falta de fe en Dios y el temor o el miedo van de la mano. Falta de fe y miedo o temor son hermanitos. Entre más fe tenemos, menos nos asustan las circunstancias difíciles o los problemas. Entre menos fe tenemos, más nos asustan las tormentas. Pero nuestra fe debería de hacernos recordar que estamos en manos seguras. Y no son las de Allstate, son las manos de Dios. En sus manos estamos más que seguros. Y es en ese momento de la tormenta cuando esa fe que decimos tener es puesta a prueba. Vamos a ver si es cierto que crees en mí. Ahí en esos momentos es que nos damos cuenta si somos hombres de poca fe o si somos hombres de mucha fe. Entonces, uno de los propósitos es que examinemos nuestra fe. Otro propósito es que le respetemos más por medio de lo que vemos en la tormenta. Dice el verso 41, después de que había calmado el mar, se llenaron de gran temor. Pero este temor del verso 41 es diferente al temor mencionado en el verso anterior. En el verso anterior dice que estaban atemorizados. La Biblia de las Américas dice amedrentados. Otra versión puede que digan estaban asustados. Y ese es un temor que se refiere o que tiene relación con el acobardarse, el estar atemorizado. Pero el temor del verso 41 es una palabra diferente que indica una actitud de reverencia y respeto. Cuando él todavía no había callado la tormenta, estaban atemorizados. Ahora que ya había callado la tormenta, estaban llenos de respeto y reverencia a Dios. Si no dependemos de Dios, no importa la tormenta que venga, nos va a atemorizar, nos va a asustar. Pero cuando confiamos en Él, cuando vemos su mano solucionando las tormentas de nuestra vida, más le vamos a reverenciar, más le vamos a respetar. Así que sirven para examinar nuestra fe, sirven para que le respetemos más y también sirven para que le admiremos más. Ese mismo verso 41, en la segunda parte. Y dice, y se decían unos a otros, ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién será? O sea que estaban admirados de lo que acababan de presenciar. Nunca en sus años de pescadores habían presenciado algo así. Nunca habían visto que una tormenta se sometiera a la voz de un hombre.
Pero este hombre no era un hombre cualquiera. Este era Dios hecho hombre, para que los hombres pudieran presenciar el poder y la gloria de Dios. Uno de ellos era el apóstol Juan. Él vio eso. Y él en su evangelio escribió lo siguiente: nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios, el que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Y unos versos anteriores a ese había dicho: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea que ese Dios hecho hombre vino a mostrarnos el poder y la gloria de Dios para que le admiremos, le respetemos y le reverenciemos más. Y un cuarto propósito: las tormentas sirven para que aprendamos a no desesperarnos. Si la tormenta o el problema tiene solución, ¿para qué te preocupas? Si no tiene solución, ¿para qué te afliges? Y si Jesús está en tu barca, toma las cosas con calma, no como los apóstoles, y acude a Él lo más pronto posible. Él puede callar tu tormenta. Él puede sanar tu enfermedad. Él puede llenar tu necesidad económica. Él puede consolar tu corazón. Él puede solucionar tu tormenta. Concluyamos el estudio con otro tiempo de interacción. En los siguientes 8 minutos vamos a responder estas preguntas una a la vez. Número 1. ¿Por qué crees que Jesús dejó que la tormenta sucediera? Número 2. ¿Por qué crees que Dios permitió que tu tormenta sucediera? Y número 3. Si estás enfrentando una tormenta en este momento, ¿qué significado tendrían las palabras para ti? Cálmate y sosiégate ahora que estás enfrentando la tormenta. ¿Será que Dios te está diciendo, o será que este es el significado, que no cunda el pánico? ¿O será que Dios te está diciendo, no pierdas la paz por cositas en las cuales yo tengo la solución? O a lo mejor te esté diciendo, ya deja de sacar agua. O por último, quizás Dios esté diciéndote, déjame tomar el control. No te desesperes, yo sé lo que voy a hacer. Dependiendo de cómo tú tomes esa tormenta y lo que Dios está tratando de enseñarte con cálmate y sosiégate, así es como tú vas a salir bendecido o afectado por la tormenta. No hay tormenta que Dios no pueda calmar. ¿Has acudido a Él? ¿O primero estás sacando agua lo más que puedas? ¿Por qué no despertarle desde el principio? Señor, se está poniendo una tormenta, toma tu control. Toma control de mi tormenta. Dame la paz que necesito. Concluyamos el estudio con una oración de después responder a esas preguntas. Así que ahorita a compartir.
Bueno, ya que hemos terminado, podemos concluir el estudio con una breve oración. Amén. ¿Me acompañas? Padre Celestial, gracias por las tormentas que has permitido en nuestra vida, porque nos han enseñado a agarrarnos de tu mano, a depender de ti. Perdónanos, Señor, si en algún momento determinado hemos tratado nosotros de sobrevivirla primero sin acudir a ti, porque eso muestra fe en nosotros y no fe en ti. Cualquiera que sea la tormenta que mis hermanos estén pasando, te rogamos, Señor, que la calmes y la sosiegues, y que a través de esa tormenta aumentes la fe de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, que Dios les bendiga. Nos vemos el domingo en la iglesia o el próximo miércoles o jueves en nuestros estudios en hogares. Hasta entonces.